Bueno, vamos a hablar del tema del día en materia económica, que es la inflación, Eduardo, porque salió el dato 2,5%. Atención porque la inflación núcleo, que es sacando precios regulados, es decir, los aumentos ya sea por tarifas o que maneja el gobierno de alguna manera vía alguna regulación, y los estacionales fue del 2,6%. Y la interanual de esta manera pasa a estar en 31,4%. Todo indica, Eduardo, que este 2025 va a cerrar con el 30, más o menos, alrededor de 30% de inflación. Si vos lo comparás a donde venimos, Eduardo, parece milagroso. Obviamente sigue siendo alto en función, como vos siempre decís, Eduardo, no es para sacar bombos y platillos, como decís vos, para festejar el dato. Claro, obviamente. Porque estamos lejos de. Y además esta ya es la tercera, me parece, ¿no? Sí, que viene arriba de 2. Exactamente. Pero la anual ya está en niveles de 30. Veremos lo que termina sucediendo en el 2026. Es mucho mejor que 2,11, como la dejó en el 23. ¿No? La gestión anterior, claro. Es decir, de Alberto Fernández y sus cómplices. Pero en definitiva, Eduardo, todo apunta a un 2026 con inflación. Algunos dicen, acá tenemos expertos, arriba del 20%, otros se dicen abajo del 20% anual, veremos. María Castiglione y Fausto Espotorno, gracias por venir. Empiezo por la dama, ¿no? Sí, por la dama siempre. María, me gustaría tu visión. Bueno, un poco lo que dice Willy está en línea con lo que nosotros en CIT habíamos relevado, que nos había dado 2,4%. Y acá en particular tenemos parte de la inflación que sigue marcando lo que llamamos proceso de cambio de precios relativos, es decir, el acomodar algunos precios que venían atrasados durante muchos años, como las tarifas, ¿no? Luz y gas, que aumentó 4%, o el transporte, que sobre todo en el área metropolitana viene aumentando 2% por arriba de la inflación, los colectivos, y el subte, que es la contracara de empezar a pagar lo que realmente son los costos, ir acercándonos a eso. En ese proceso, obviamente, impacta directamente. Y después tuviste el precio de la carne, que también es bastante relevante. Influyó, ¿no? Influyó muchísimo, aumentó más casi 7% en promedio en noviembre, y eso pesa mucho. ¿Sí? Y ya venía aumentando de antes, había aumentado, en octubre. Claro, exactamente, en octubre. Cuando miramos en general alimentos y bebidas, a diferencia de lo que había pasado en el gobierno anterior, que era lo que lideraba, a pesar de los precios justos, cierre de importación, prohibición de exportar, etcétera, venían por abajo de la inflación. En general, desde que asumió Milei en adelante, venían bastante por abajo de la inflación, y eso lo veíamos también en la canasta básica alimentaria, ¿no? El costo de esos alimentos esenciales que aumentaban por abajo. Este mes, producto del aumento de la carne, del aceite, bueno, estuvieron por arriba, aunque en el acumulado sigue estando, digamos, más barato que otros productos, ¿no? ¿Y por qué aumentan tanto si hay tan poco consumo? Porque bueno, si vuelven a aumentar, ¿a quién le van a vender? Bueno, acá hay varias cuestiones, ¿no? En general, en la inflación, acá hay un desafío entre, como vos planteás, el que la gente no va a poder pagarlo porque la economía, digamos, no hay emisión monetaria. Los bolsillos están bastante flacos. Claro, no hay emisión monetaria, no hay convalidación monetaria, claro, digamos, para esto, pero obviamente es un tire de afloje. Entonces, si aumentan los precios y se recompone la demanda, en estos meses la gente, mucha, que tenía capacidad de ahorro, compró dólares, esperó, minimizó los gastos. Ahora puede empezar a gastar, pero si aumentan los precios, obviamente eso va en contra de la actividad. Hay un juego ahí que por supuesto hay que ver. Y también el desafío de, cuando la inflación ya es más baja, más contenida, bajar a inflación internacional, ese último tramo siempre es difícil. Las experiencias de estabilización en otros países de la región fueron hace mucho, hace más de 30 años, que el resto del mundo, nuestros vecinos, le ganaron a la inflación, pero cuando uno mira las experiencias, en general... No fue automático. Claro, lleva su tiempo, porque hay mucha gente que todavía quiere indexar, o porque aumenta el dólar, te subo, aumento de salario, te subo. Es como la historia. Acá el problema, ¿no? Son los servicios, ¿no? Aumentaron mucho y entonces... Bueno, estaban relativamente muy baratos, sí, claro, y eso regalados. Es lo que se corrigió, pero obviamente si el que le aumenta también quiere traspasar todo, hay un punto en el cual... hay que pensar de otra manera, ¿no? Hoy el rey es el que compra, el cliente, y no el oferente. Cuando vos estabas con prohibición de exportar, riesgo de no tener más insumos por las iras, brecha, prohibiciones, el que tenía el producto era el rey. Y decía, ¿sabes qué? O te lo vendo a este precio o me lo guardo y es negocio almacenar. Hoy cambió por completo. El que define al final del día es la gente, y entonces vos podés poner el precio que quieras, pero después por ahí no lo vas a vender. Sí. Entonces ese cambio es difícil, y sobre todo en estos meses de incertidumbre preelectoral, donde algunos creían que el dólar iba a subir, la gente se dolarizó, hubo mucho miedo. Bueno, eso obviamente generó, te diría, una interrupción en ese proceso que estábamos viendo de baja la inflación, donde hay que mirar para el futuro, como decía Willy,
¿Por qué creemos los economistas en general, más allá de las diferencias, que va a seguir bajando la inflación? Porque estamos mirando las causas. Claro. De fondo, ahí va a haber equilibrio fiscal, ahora se tiene que tratar el presupuesto, no va a haber emisión, ya se limpiaron los pesos que sobraban en el Banco Central. Entonces, bueno, en definitiva, a la larga o a la corta esto va a ir bajando. El gran desafío es saber a qué ritmo va a pasar eso. Fausto, ¿este número? ¿Qué te parece? Casi que lo que dijo María está todo bien, así que no. Pero sí, estoy de acuerdo. A ver, cuando vos mirás la inflación mes a mes, empezó a subir la inflación, pero te acordás que llegó un mínimo en mayo. Sí, claro, 1 y pico, ¿no? Y ahí empezó a subir tras la suba del dólar. Con toda la presión del dólar, lo que empezaste a ver es una Con suba. todo lo que fue la preelección. Claro. La preelección. Se interrumpió la baja en la inflación ahí. La razón es, acuérdate, siempre de fondo en el tema inflacionario está la cuestión monetaria. O sea, claro, es oferta o demanda. O sobraron pesos porque eso emitió mucho, o sobraron pesos porque la gente redujo la demanda de dinero. Después, cuando hablamos el mes a mes, empezamos a analizar si que subió la electricidad, si subió el otro, no. Pero eso es más en el corto plazo. A la larga, los motores de la inflación son monetarios. Y empezó a subir cuando la demanda de pesos empezó a caer. Si la gente decidió cambiar los pesos por dólar, tuviste una caída de la demanda de pesos, subió la demanda de dólares y empezó a presionar sobre la inflación. Entonces ahora, vamos a ver, terminaron las elecciones, parecería que se está calmando el mercado, por lo menos del dólar. Hay algunas cosas que el gobierno todavía tiene que resolver, todavía le queda parte del balance del Banco Central por limpiar, que es, hoy lo vemos en los altos encajes y las altas tasas de interés. Son los síntomas de eso que falta todavía terminar. Así, y además tenés todos los ajustes de tarifas que todavía quedan. Vienen aumentos de tarifas adicionales a principios de año. Es que todos los meses aumenta algo, es una cosa. Es que eso es interminable, es una cosa. Bueno, la luz, el gas, los el colectivos. transporte. Claro. Bueno, eso te da una idea del meses. desastre que se había hecho con los precios relativos. Eso te da una idea de cuánto se habían quedado atrasados esos precios, por no querer ajustarlo, por lo que fuera. Entonces, la solución a eso es o meto un sacudón inicial enorme, que puedo llevar a tener un estallido económico, lo hago de a poco. O lo hago de a poco. El problema de a poco es que la gente cree que todos los meses... Es como ir al dentista. Si te saco la muela, te la voy arreglando todos los días un poquito. Y sí, todavía un poquito menos doloroso, pero ¿viste? Al cabo de 6 meses empezás a decir, bueno, o 2 años, empezás a decir, che, ¿cuándo termina esto? Pero me parece que eso se va a ir limpiando, se debería ir limpiando. Y no nos olvidemos que a la larga, tarde o temprano, si la política fiscal es responsable, la política monetaria es responsable, la inflación va a ceder. ¿Vos ves la inflación en el 26, en el 15%, la mitad que este año o no? ¿El año que viene? Yo la veo, sí, la veo por debajo del 20, tranquilamente por debajo del 20. Porque, o sea, por mes 1 o abajo de 1. Claro. Digamos, segundo semestre, pero me imagino esto. Yo creo que lo que dice María es cierto. Bajar del 2% mensual al 1% mensual es difícil, es lo más difícil. Porque tiene que bajar la inflación a la mitad. Pero una vez que perforás el 1% mensual, eso implica que, a ver, las empresas, para las empresas, modificar los precios es un costo. O sea, el simple hecho de modificar el precio es un costo. Entonces, lo que tratan de hacer es modificar la menor cantidad de veces, a menos que la inflación sea 10% mensual, como llegó a ser, ahí te conviene modificarlo todos los meses porque no modificarlo perdés plata. Pero cuando ya las modificaciones empiezan a ser muy chiquititas y estar negociando todos los meses con los clientes, che, te voy a subir 0,5% de los precios, empieza a ser complicado. Preferís esperar y después le mandás un ajuste del 10% todo junto. Ahora, cuando la inflación empieza a bajar del 1%, esas negociaciones empiezan a ser cada vez con más tiempo. Y empezás a percibir cada vez menos inflación. Si yo, vamos por ejemplo, si yo llevo el 12% de inflación mensual, probablemente me convenga ajustar los precios solamente una vez, el 12% anual, una vez por año. Entonces los ajustas una vez los precios, después ves a los precios bastante constantes, casi un año, empezás a percibir menos y por lo menos más estabilidad. Por eso cuando la inflación perfora el 1% se empieza a... Claro. O sea, derrumbar. según los pronósticos de ustedes, ¿puede el 2027, año de elecciones presidenciales, puede ser Argentina año verde? ¿Sería la inflación del 2027 de un dígito anual en la Argentina? Y va a estar ahí, va a estar justo, pero puede ser. Si va en el universo del puede ser, puede ser. Coincido con Fausto, puede ser.
es muy importante ver cómo Bueno, viene el 2027 proceso. es eterno, Yo ¿no? diría como noticia distinta, más allá de que los economistas Pero- veníamos, más allá de las revisiones que podemos hacer en el REM del Banco Central y en otros, pensando que iba a bajar la inflación, todos mirábamos eso justamente porque hay equilibrio fiscal y más allá de las discusiones de corto plazo estábamos mirando ese panorama, que es lo que a la larga más impacta. La gente, después de las elecciones, también corrigió a la baja fuerte la expectativa de inflación. El Ditela, por ejemplo, lo releva. Y eso es interesante, porque en general la gente proyecta el presente para ver qué va a pasar dentro de un año. Y esta vez corrigió a la baja, a pesar de que la inflación en estos meses está más alta que en mayo, para el futuro corrigió a la baja, cree que va a haber menos inflación. Y eso es importante. En la medida que la expectativa ayude, también es más fácil porque hay muchos precios que tienen que ver con servicios personales, etcétera, que también van a estar influidos por eso. Y creo que a la larga es importante porque de vuelta, si no lo convalidas monetariamente, no hay emisión, finalmente la gente va a poder vender menos, o sea, va a ir en contra de la actividad económica. A la larga se va a imponer la realidad, pero de una manera menos positiva o optimista. Así que yo creo que estamos en un momento interesante para esto, después de las elecciones, donde el tipo de cambio está bastante tranquilo y sobre todo otra pata que impacta en el tipo de cambio, que es que el gobierno empiece a dar señales de que puede renovar la deuda y que por lo tanto el Tesoro no le va a tener que ir a comprar al Banco Central los dólares para pagar la deuda. O sea, endeudarse contra el Banco Central. Porque en realidad que hay un problema que a veces se mezcla Tesoro con Banco Central. El Tesoro no tiene la plata para pagar cash la deuda, el capital. Tiene que renovarla. Entonces, si no accede al mercado o al swap o algún acuerdo con bancos, le tiene que comprar, o sea, se tiene que endeudar de nuevo con el Banco Central. Eso no va a pasar seguramente y creo que en la medida que coloquen deuda, las señales hacia ese, digamos, que el mercado lo crea, también van a colaborar en bajar la tensión también en el mercado de divisas. El tema de las expectativas es clave, por lo que decía recién María. Si la cantidad de dinero no aumenta, ¿no? Y yo pienso que va a haber inflación, y soy un empresario, porque creo que el dólar va a subir, porque creo que el gobierno no va a poder colocar deuda, porque creo que va a tener que salir a comprar reservas, por lo que fuera, y pienso que va a haber inflación, empiezo a ajustar los precios por si acaso. Por las dudas. Ahora, el problema es que ajusto los precios y no vendo, y empiezo a quejarme por la recesión. Claro. Entonces, si el gobierno logra, y es la clave ahora, mejorar las expectativas y hacer que las personas y la sociedad crea en que efectivamente empieza a reducir la inflación, es más probable que se baje con éxito la inflación sin dañar la actividad económica. Gracias a los dos por venir, ¿eh? No, Muchísimas nada. gracias.